Muchos, simplificando, meten a todos los movimientos islámicos en una misma bolsa. Justamente de ahí esas simplificaciones de que están digitados desde Irán o que están digitados desde Arabia Saudita, siempre pensando que hay que manipular a la gente, repitiendo esquemas de la misma manera que en la década del 60 en América Latina muchos pensaban o afirmaban que la violencia provenía de Moscú o provenía de La Habana. La violencia en América Latina provenía de las propias realidades de las sociedades latinoamericanas. Los peronistas proscriptos no necesitaban ni La Habana ni a Moscú para poner sus famosos caños en contra de lo que fue la Revolución Libertadora, más allá de simpatías que podían haber sentido en un determinado momento. Y lo mismo sucede, creo yo, en el mundo árabe islámico. Los movimientos islámicos pueden sentir una adhesión política, pueden sentirse inspirados por determinados movimientos políticos y por supuesto por la Revolución Islámica de 1979 en Irán, pero de ninguna manera la violencia en Argelia, en el Líbano, en Palestina, para tomar algunos de los puntos más concretos, es el producto de una digitación desde arriba, de que hay un centro mundial que está digitando a estos movimientos para que pongan bombas a troche y moche. Lo que pasa es que esta concepción es una concepción que tiende no solamente a simplificar, sino a banalizar las realidades por las cuales atraviesan pueblos que, como en el caso de Argelia, vivió durante más de 150 años bajo ocupación, durante 30 años bajo un régimen de partido único, y cuando hubo elecciones en 1991 se le impidió gobernar al partido mayoritario, que hasta el día de hoy se le impide gobernar. Por lo tanto, yo creo que no hay que buscar la causa del crecimiento de los movimientos islámicos en algún dogma atrasado o fanático, sino en la historia concreta de cada una de las regiones donde esta violencia aparece. Lo que pasa es que esta violencia también tiene mayor prensa, mayor lugar en los medios de comunicación después de la caída del muro de Berlín. No nos olvidemos el contexto político en el cual nosotros estamos viviendo hoy en día. Antes de la caída del muro de Berlín, y tomo al muro de Berlín como un hecho simbólico, lo que implicó después la desaparición de la Unión Soviética, el eje de conflicto, este-oeste, capitalismo, comunismo, para simplificarlo, tapaba el resto de las cosas. Y dentro de las cosas, del resto de las cosas que tapaba, por ejemplo, el crecimiento de los movimientos islámicos. Tapaba la situación en la cual vivieron miles de millones de personas, porque son miles de millones de personas, en el mundo árabe islámico. Porque en aras también de la concepción de lucha este-oeste, nosotros podemos encontrar más de un ejemplo en la historia contemporánea donde la administración de Estados Unidos, la Casa Blanca, por ejemplo, apoyó a los movimientos islámicos. O vaya paradoja, tal vez el caso más paradigmático de esta situación es justamente el crecimiento de los movimientos islámicos en Palestina. Hay muchos que no lo saben, muchos que no lo recuerdan, pero la estrategia israelí en los territorios que ocupa desde 1967, esto es Cisjordania y Gaza, frente al crecimiento de la OLP como organización nacionalista, fue favorecer el desarrollo de los movimientos islámicos, porque consideraban que esos movimientos se iban a dedicar solamente a la teología, a lo cultural, a abrir clubes de barrio, clubes que se dediquen a enseñar karate, a enseñar algunas canciones, y no más que eso. El objetivo de la ocupación israelí era lograr que la mayoría de los jóvenes palestinos dejaran de apoyar a la OLP, no se incorporaran a la OLP. De allí que eran detenidos aquellos que adherían a la OLP y no eran detenidos después de 1967, a principios de la década del 70, aquellos que se incorporaban a estos movimientos islámicos incipientes, que todavía no eran políticos, que eran más que nada teológicos. Vale la pena recordar que los movimientos islámicos, o el movimiento islámico más importante de los palestinos después de la ocupación de 1967, ni siquiera luchó en contra de la ocupación israelí. Tuvo una política de abstención total. Justamente lo que los movimientos palestinos nacionalistas le recriminaban a estos movimientos islámicos era no haber participado en la lucha en contra de la ocupación. Lo que pasa que la propia realidad dentro de esos territorios, y no voy a entrar acá en detalle de lo que implica vivir durante 30 años bajo una ocupación
extranjera, la propia realidad es la que llevó al crecimiento de estos movimientos que se fueron politizando cada día más. Por eso yo vuelvo a señalar que no hay que buscar la interpretación de estos movimientos en algún dogma al cual ellos se aferran, sino siempre en la realidad política y concreta en cada uno de los países. Creo que de todas maneras, desde 1979, y realizando dos cortes históricos, uno de 1979 por la Revolución Islámica en Irán y después en 1989 por la caída del muro de Berlín, ha llevado, en estos dos cortes históricos, a que los movimientos islámicos se hayan convertido en movimientos religiosos, sociales, políticos en permanente crecimiento. Y voy a enumerar algunos elementos que a mí me parecen centrales para poder entender por qué estos movimientos se desarrollan. En primer lugar, por la propia atomización de los regímenes nacionalistas. En la década del 60, el naserismo era un referente dinámico para el mundo árabe islámico. Dejó de serlo principalmente después de la muerte de Gamal Abdel Nasser, dejó de serlo principalmente después del proceso de apertura de Anwar al-Sadat hacia Occidente. En segundo lugar, por la incapacidad de los regímenes socialistas árabes, como así se llamaban en la década del 60, de acabar con las causas estructurales del atraso económico y social en el cual vivía la mayoría de la población. Esto incluso antes de la desintegración de la Unión Soviética. En tercer lugar, porque los jóvenes, que son la mayoría de la población en los centros urbanos, son los principales receptores de la crisis económica. En la década del 60 se les dijo, dejen el campo, vengan a las ciudades a trabajar, pero el trabajo ya no existe. Por lo tanto, son los que pueblan en su mayoría esas grandes villas miserias que uno encuentra en las grandes capitales árabes. En cuarto lugar, porque el Islam hoy en día ha sabido satisfacer con un discurso claramente antioccidental una sensación, una necesidad de revancha que existe en el sur frente al norte. El norte está asociado a dependencia económica, a deuda externa, ajuste estructural, humillación política, colonialismo, la cuestión palestina, la presencia militar extranjera, la presencia de una burguesía pro-occidental, parasitaria, símbolo de la mayor distancia cada vez entre ricos y pobres en los países árabes, lo que lleva justamente a que estos movimientos crezcan. ¿Quién puede olvidar las imágenes fastuosas del Shah, los banquetes en Irán, o el mismo Shah que se hacía traer la comida de París, comparándolo con la humildad, la sencillez de los líderes islámicos después de la revolución en 1979, todos sentados sobre una alfombra, rezando, sin el lujo, sin ir en coches fastuosos, sin esas comidas fenomenales que les traían de Occidente? Esto, para la mayoría de la población, es algo muy vivido, es algo muy real, algo muy palpable, algo muy tangible. Acá me están diciendo que falta un minuto. Es más tangible que cualquier cosa. Lamento. Para tratar de ceñirnos al tiempo. Algunos puntos más, brevemente, seguramente después podremos ampliarlos. En quinto lugar, yo creo que los movimientos islámicos tienen la posibilidad de reivindicar un pasado, de recobrar una identidad que les pertenece, que les da confianza, que les da autoafirmación, de un pasado que ellos consideran glorioso, de un pasado que ellos consideran mucho más democrático que el presente occidental. Por otra parte, también la sensación de agresión constante de Occidente. Uno puede agarrar cualquiera de los medios de comunicación en la Argentina y en el mundo para palpar claramente que hay una propaganda en contra del Islam, y los hombres de barba y turbante que rezan parecen haber desplazado al oso soviético que se quería comer a los chicos crudos. Hoy parece que son otros los demonios, están presentados con las imágenes de los musulmanes. Todo esto creo que influye de una manera muy palpable y creciente en más de 1.000 millones de personas que conforman el mundo árabe e islámico. Yo creo que estos son algunos elementos que permiten entender por qué estos movimientos se desarrollan, por qué estos movimientos le otorgan a grandes masas de poblaciones todo un corpus ideológico que les brinda una contención social, económica, política, y que les permite
autoafirmarse de alguna manera y decir, nosotros estamos presentes, nosotros no queremos McDonald's, no queremos la Coca-Cola, no queremos ese mundo occidental basado en lo corporal, donde no hay fe, donde no hay valores, o por lo menos los valores son muy difusos. Nosotros presentamos una alternativa. La violencia, que es el tema con el cual yo comencé, creo que es un elemento más muy tangible, sin lugar a dudas, pero es un elemento más, y sería un grave error de análisis que cometen por lo general en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, pensar que los movimientos islámicos son solamente eso y que 1.000 millones de personas que abrazan el Islam son solamente eso, violencia, son mucho más que eso.